COVID-19, el principio del fin escolar. El año 2020 en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina inició lleno de oportunidades para muchas personas. A principios de febrero, las instituciones educativas apenas abrían sus puertas. Los estudiantes de 10º y 11º veían una luz al final del túnel a punto de culminar ya su bachillerato y los más pequeños ansiaban ya iniciar un nuevo año escolar. Todo transcurría normal porque aún conociendo la situación que vivían muchos países extranjeros, pocos imaginaron que también un departamento tan pequeño y tan alejado sentiría su furia. Es justo a principios del mes de marzo de ese mismo año cuando la realidad y normalidad de los tiempos fue otra. Aislamiento obligatorio, nadie en las calles, tapabocas, guantes, lavado constante de manos, gel antibacterial, personas sin trabajo, sin ingresos y educación en casa, un área que también se vio afectada. En nuestro especial de educación durante la pandemia, escucharemos las versiones de cómo se vivió la educación en las islas. En este primer capítulo, ¿cuáles fueron las dificultades? Pues pasar de estar en presencialidad, donde nuestros estudiantes tenían a su docente para las explicaciones que necesitaban, de estar en la casa, a recibir explicaciones por WhatsApp, correos electrónicos, pues fue muy complejo, fue un poco difícil. No fue nada sencillo el cambio de presencial a completamente virtual. Este cambio lo sintieron todos los actores, incluyendo directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Para Margaret Mitchell, coordinadora de la institución Antonia Santos Serrancho, esa nueva realidad sirvió como reflexión de cómo se venían manejando las clases. Nos hizo hacer un paro en el camino, un reflexionar sobre nuestro quehacer, sobre cómo veníamos manejando las cosas, cómo veníamos enseñando, cómo estamos cumpliendo con nuestra función. Nos enseñó a reflexionar sobre ese quehacer, a replantear muchas cosas, a volver a iniciar y de hecho que el tener que comenzar a enviar guías, a trabajar por guías, a la cual nosotros no estamos acostumbrados o nunca nos había tocado hacer aquí en el departamento. En nuestro próximo capítulo escucharemos cómo fue para los estudiantes y padres de familia este proceso. La educación virtual para los estudiantes tuvo varios obstáculos. El principal fue perder la conexión y explicación de las clases en las materias que para ellos son complejos, especialmente para los estudiantes más chiquitos que necesitan más atención. De los más de 8,000 estudiantes matriculados, Maisha Hooker, de tan solo 10 años, quien cursa actualmente 5º grado, relata que fue totalmente estresante estudiar durante la pandemia. Muy estresada porque no teníamos la explicación de los profesores, no convivíamos con nuestros compañeros, las guías eran muy largas y se acumulaban ahí y a veces nos atrasábamos porque mi mamá tenía que trabajar. Así como Maisha, a los estudiantes más grandes también se les hizo difícil estudiar en casa solo a través de guías. A muchos padres les tocó resolver con otras personas como refuerzo para sus hijos. Clases virtuales, cero socialización, el encierro, entre otras cosas, fueron algunas causas que despertaron el estrés y la depresión en algunos jóvenes en el año 2020. Porque las cosas empezaron a ser peores y más difíciles, ya que muchas de las cosas no las entendíamos y no teníamos los medios para poder entenderlas. Yo buscaba en internet, iba a este familiar, iba a este otro familiar y no podía alcanzar ese tema o algo. Muchas veces eso me pasaba en matemáticas, en naturales, en tecnología y otras materias. Muchas de las guías tenían cosas que yo no entendía, dábamos naturales, dábamos lo que era química, y yo no podía encontrar una forma de poder concluir con este tema. Yo tenía que buscar, tenía que ir con un tío, con un familiar que me podía ayudar y nunca podía conseguir eso.
De acuerdo con Gianangelo, no todo fue malo. En el proceso también se aprendió bastante. Utilizar los medios tecnológicos como una herramienta de estudio fue una de las mejores ventajas. Aprendimos a trabajar de manera virtual. Aprendimos cómo se puede usar, que no solo podemos trabajar en el colegio, que es una mejor forma, porque a mí me parece mejor, pero también se puede trabajar en la casa. En el tercer capítulo de Educación en Pandemia, Dificultades, Aprendizajes y Retos a Futuro, conoceremos cómo fue para 3 madres de familia esta etapa. ¿Sirvió como una herramienta de acercamiento con los hijos? Lo sabremos mañana. A la falta de tiempo y espacios para compartir y acompañar a los hijos por trabajo, es ahí cuando inicia el caos. 3 madres comparten cómo fue tener que dividir su agenda diaria para, además de trabajar, también unirse y sacar un tiempo para convertirse en profesoras de sus hijos. Para Luz Mary Hooker, madre de Maisha Hooker, fue agotador cuando luego de un día laboral tener que desarrollar largas guías, leer y explicar el contenido a su pequeña hija de tan solo 10 años. De acuerdo con Luz Mary Hooker, el estrés se apoderó de sus pequeñas al momento de realizar las tareas. Fue muy difícil porque en San Andrés no tenemos buena conectividad. Los colegios también no contaban con una plataforma que los niños ya estuvieran relacionados con él. Entonces tocó ir aprendiendo y trabajando en la marcha. No estuvieron muy motivados porque tenían que hacer tareas y también tenían que quedarse en casa. Ellos necesitaban como que estar relacionándose con sus compañeros. Las profesoras sabían la metodología de cómo enseñarles. Bielka Hudson Livingston, madre de Gianangelo Lever, relata un episodio de angustia a causa del mal servicio de internet en la isla. Faltaban como unos 10-15 minutos para las 12 medianoche, se cayó el internet, trataba yo de enviarlas con él, el niño llorando, estresado. Me acuerdo que salimos los 2 esa noche en el carro, corriendo, buscando dónde había internet. Él lloraba, yo estresada, ya era 12 medianoche, tratando de llegar, volvimos a la casa, apagamos, prendimos. Realmente ese tiempo fue muy duro, fue muy estresante para los dos. Al igual cabe tener en cuenta que en el caso de algunas instituciones privadas, varios padres, a pesar de pagar la mensualidad de sus hijos, también deben recurrir a tutores extras para brindar la debida explicación en materias que no eran tan claras. La otra cara de la moneda apunta a que las clases virtuales fueron una oportunidad de acercamiento para con los hijos. Para Shakira James Pumir, la experiencia fue provechosa. La manito y la manito de apoyo, eso, y con los deditos. Así que fue una experiencia espectacular. Primero porque como mamá me sentí bien de poder transmitirle a mi bebé lo que debía en cuanto a las tareas. Segundo, que ella pudiera como alumna transmitir en su proceso lo aprendido. Ella asegura que la clave en estos casos son las estrategias que plantean las distintas instituciones y la creatividad de los docentes. ¡Ay, qué lindo! En nuestro próximo capítulo conoceremos cómo fue el regreso a clases y cómo estudiantes, profesores y padres de familia se han ido acoplando nuevamente. El año 2021 inició exigiéndole a las instituciones adaptarse a la nueva normalidad y empezar a evaluar las posibilidades de un regreso a clases presenciales en medio del COVID-19, pues ya se iniciaba la aplicación de vacunas por etapas. No era una opción paralizar la educación presencial por mucho. Este proceso implicaría que los colegios fueran adecuados para recibir a sus estudiantes. Un proceso nada sencillo, pensar cómo serían implementadas las medidas de bioseguridad, dividir los cursos de manera que se cumpliera con el distanciamiento y organizar los horarios de clase. Las instituciones educativas privadas fueron las primeras en abrir sus puertas a principios de año, cuando las oficiales se preparaban para presentar sus protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Salud, así verificar el cumplimiento de los requisitos. A la fecha, julio 29 del año 2021, todas las instituciones se encuentran dictando clases presenciales, lo que tanto ansiaban tanto padres de familia como estudiantes. A mí me gusta porque podemos volver a convivir con nuestros compañeros
vamos a volver a tener las explicaciones, ya no voy a estar tan estresada. El retorno a clase y las guías nuevas que entraron, hay algunos temitas que no entendemos y vemos que es mejor estar en clase aprendiendo ese tema que estar en casa, porque si yo estuviera en casa por mi parte, esos temas yo no los entendería mucho. La alternancia me pareció como una estrategia que mejoró el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya tenían contacto con los profesores, que les daban unas guías, unas pautas, unas herramientas para hacer los trabajos en casa, y de ahí podían venir a desarrollar las guías que faltaban ya con una explicación previa del docente. Las guías siguen llegando iguales, pues en el tema de la integración estoy feliz porque él está contento, no está encerrado todo el día en la casa. El proceso fue tan acoplado para los niños y fue súper bien que ellos cada día pedían estar más con su profesora, sentirla más, y eso nos ayudó a nosotros también como padres tratar de quitarnos este miedo, porque el COVID nos ha puesto un miedo. Así ven estudiantes y padres de familia regreso a clases, recuperar el tiempo perdido y valorar la importancia de la educación presencial y el esfuerzo de docentes pacientes. En nuestro próximo capítulo conoceremos el gran reto de docentes durante ese retorno a clase. Existe un gran reto dentro de las instituciones actualmente y son las consecuencias que las clases desde casa han traído a las aulas de clase. El primer paso fue hacer una pequeña evaluación de en qué etapa se encontraban los estudiantes a nivel cognitivo y qué debía reforzar. Lo primero que están haciendo nuestros docentes es verificar cómo nos están llegando estos estudiantes. Ellos tienen que verificar el nivel en el que está para poder tomar las acciones pertinentes para saber dónde tienen que reforzar los conocimientos. El obstáculo principal para que esta evaluación sea un éxito es la ausencia de muchos estudiantes a las aulas de clase por motivos distintos. Uno de ellos, de acuerdo con el presidente de ACISAP, Alden Williams, es que muchos estudiantes fueron ayudados a la hora de desarrollar sus guías y actividades el año inmediatamente anterior y que esta se ve reflejado en el año en curso. We know well that the national government tell us that we can't obligate them to come back. It's a decision of the parents, not true. But sadly, we are noticing that maybe them that is coming is them that don't need much help. Them maybe that we're staying behind, it's them that is staying home also. The parents decide that no, my kid not coming. Al parecer a los docentes se les dificulta desarrollar de manera satisfactoria los temas correspondientes a este año escolar por el atraso de algunos jóvenes. So now we are seeing the difficulties or the consequences of what happened with this pandemic in the last year and the early part of this year. And really, I think to finish this year is going to be hard for us. We probably cannot advance very much in our teams that we give day by day in our class because we have to give in a resume of maybe things from last year and this year inclusively. Yo puedo garantizar que las instituciones que están tienen más condiciones y más cuidados que los que se tienen inclusive en las mismas viviendas. Entonces yo los invito a que vayan, que vean que las instituciones son seguras, que no van a ser focos de infección. A la fecha se continúa manejando la alternancia, pero de acuerdo a los pronunciamientos a nivel nacional, gracias al avance en los procesos de vacunación y la unificación de etapas, pronto no habrá excusa para regresar a clases totalmente presenciales.